Bueno, muy buenas noches entonces. Como les decía, seguimos con estos textos en este libro, Cómo acompañar en el camino matrimonial, la pastoral familiar a la luz de Amoris Laetitia. Y ya nos encontramos en el capítulo 9, que como les decía, se titula El acompañamiento pastoral de las familias heridas. Y esto, como siempre, a la luz del documento del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Este trabajo, como todos les decía, son conferencias digamos, que se trataron en 2 congresos sobre el mismo tema en Roma, ¿no? En la Universidad de Santa Cruz, donde yo estudié. Y esta conferencia la dio una abogada del Tribunal de la Rota Romana, que es especialista en asesoramiento familiar, que se llama Silvia Frisulli, ¿no? Y lo primero que se pregunta es, bueno, ¿a qué acompañamiento está llamada la pastoral? Y comienza primero recordando qué es lo que dice el diccionario de la Real Academia sobre el verbo acompañar, ¿no? Entonces, acompañar, dice el diccionario, es estar o ir en compañía de otra u otras personas, ¿no? Y otra acepción, también muy interesante, que nos sirve justamente para la pastoral, es participar en los sentimientos de alguien, ¿no? Entonces, si aplicamos estos significados al acompañamiento pastoral de las familias heridas, de lo que estamos hablando es de cercanía, de acogida, de caridad, de cariño, y no de juicio, superioridad o prejuicio, ¿eh? O sea que un acompañamiento es un camino que se recorre junto a los que se encuentran en una situación de crisis familiar o han experimentado ya el fracaso de su matrimonio, pero siempre es un camino en la iglesia. Yo cuando hablo de acompañamiento siempre me gusta recordar el acompañamiento de Jesús a los discípulos de Emaús. Evidentemente esta es la imagen, este es el ejemplo y esto es lo que tenemos que meditar. Cuando acompañamos nos vamos a encontrar con gente desesperanzada, triste, con un panorama muy sombrío, confundidos, y Jesús, ¿qué es lo que hace? Se acerca, les explica, les cuenta, y los que tienen un corazón así triste, ensombrecido y frío, comienza a arder su corazón, comienza a recuperar la alegría, la luz, la claridad, ¿no? O sea, eso es lo que es el acompañamiento, ¿no? Lo mismo que hizo el Señor con los discípulos de Emaús. Entonces, todas esas historias de familias heridas siempre son una manifestación de la fragilidad humana, ¿eh? Por eso, una premisa básica para el acompañamiento también es que el que acompaña recuerde que todos estamos bajo la mirada de misericordia de Dios, nuestro Padre, que está cerca, que nos quiere, que nos ayuda, que con amor y por amor está siempre a nuestro lado, acogiéndonos, acompañándonos. En este sentido recordamos al Papa Francisco justamente que lo que se ilusiona y nos anima es a que la Iglesia esté en salida, que salga al encuentro de las personas, ¿no? Que salga a las periferias existenciales y que actúe como una madre con sus hijos. Decía el Papa Francisco, veo la Iglesia como un hospital de campaña después de una batalla, y afirma, es inútil preguntar a un herido si tiene colesterol o el azúcar alto. O sea, hay que comenzar con las heridas, y muchas veces las heridas son graves, ¿no? Entonces las familias heridas necesitan una comunidad eclesial que sea inclusiva, que esté atento o atenta a la comunidad a los sufrimientos de sus miembros, ¿no? O sea, la comunidad parroquial está llamada a ser como el buen samaritano. ¿Se acuerdan de la parábola, no? Pasó el sacerdote, pasó el levita, estarían muy ocupados, tenían mucho trabajo, pero el samaritano se detuvo, lo recogió, lo subió arriba de su cabalgadura, curó sus heridas, lo llevó hasta el mesón,
pagó para que se pudiera recuperar allí. Bueno, esto es el ejemplo también que nos da el Señor con su parábola, que tenemos que hacer con todas las personas y también con los que están pasando este momento tan crítico. Hay que detenerse, hay que acercarse, hay que cuidarlos, y para eso, digamos, hay que también formarse y aprender. O sea, nosotros para el acompañamiento, quienes de alguna manera estamos vocacionalmente llamados a ello, también tenemos que tener ese interés por aprender, por capacitarnos, por ser justamente cada vez más caritativos y comprensivos, y también encontrar esas herramientas que nos brinda el saber, ¿no? Temas vinculados con la psicología, con la sociología, con lo que está pasando, con la mejor manera de llevar a las personas. Bueno, entonces veamos ahora algunos aspectos de la herida del vínculo matrimonial, ¿no? Entonces, evidentemente, la acción pastoral, dice la abogada Frisuli, la acción pastoral tiene que ser más intensa, o sea, se tiene que ocupar especialmente de aquel cónyuge que ha sufrido la separación, aquel cónyuge que ha sido abandonado, que aquel cónyuge que lo han dejado. Entonces, esa persona necesita un especial consuelo, un especial acompañamiento y una especial fuerza. También va dando muchas ideas que todas son como para profundizar. Otra idea, ¿no? Que la pastoral familiar trabaje a un nivel preventivo, en el sentido de que es bueno intervenir mucho antes de la ruptura del matrimonio, porque justamente con ese acompañamiento, esa preparación, podemos estar dando herramientas para solucionar ya desde el inicio los problemas, y que los problemas no crezcan, y darle a las personas herramientas para la solución de los problemas. Es verdad que a veces la gente no se deja ayudar y no se acerca, ¿no? A las personas les cuesta pedir ayuda. Pero bueno, es muy diferente cuando las personas se acercan con esas primeras heridas, ¿no? Que son más fáciles de tratarlas, que son más fáciles de curarlas, cuando ya, digamos, la herida puede ser casi mortal, ¿no? Bueno, Francisco, el Papa Francisco en ese sentido nos dice: es bueno acompañar a los cónyuges para que puedan aceptar las crisis que lleguen, tomar el guante y hacerles un lugar en la vida familiar. Los matrimonios experimentados y formados deben estar dispuestos a acompañar a otros en este descubrimiento, de manera que la crisis no los asuste, ni los lleve a tomar decisiones apresuradas. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar, afinando el oído del corazón. Ya vamos a ver, ¿no? Porque efectivamente la crisis puede ser un momento dramático, pero también es un momento en el que se nos abren muchas posibilidades de crecimiento. Es un verdadero desafío que tenemos que llevar con la gracia de Dios y con ese acompañamiento que muchas veces facilita mucho las cosas. Se nos invita en este texto a acompañar escuchando. O sea, el que hace el acompañamiento no puede venir con recetas prefabricadas o preparadas o con soluciones ya, ¿no?, establecidas. Porque el acompañamiento requiere, exige silencio, escucha. Hay que hacer un ambiente tal, un clima que la persona se abra, ¿no?, que pueda tener esa confianza. Y evidentemente esa escucha requiere un silencio respetuoso, hacerse cargo de las necesidades del otro, abrir el corazón, esa empatía. Por eso son ingredientes necesarios para practicar la escucha, bueno, la amabilidad, la compasión. Compasión quiere decir padecer con, ¿no? La ecuanimidad también. Hace falta cierta imparcialidad, en el sentido de hay que ver el que acompaña los hechos lo más
objetivamente posible, en el sentido de que el que escucha sabe que también está escuchando una sola campana, ¿no? Entonces, el que acompaña no se puede dejar llevar por el sentimentalismo, ¿no? Y tiene que justamente quizá evitar la tentación de echarle toda la culpa a la otra persona que no está presente. En el acompañamiento y para el asesoramiento, ya lo decíamos, ¿no? Escuchar las dos campanas y el campanero es importantísimo, porque puede cambiar muchísimo la perspectiva después de escuchar a una de las personas relatando el problema, el conflicto, la situación. El Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium, dice que la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Les decía que hay distintos casos, distintos destinatarios del acompañamiento. Entonces, por un lado, hacíamos referencia a los separados y divorciados que permanecen fieles a su compromiso de indisolubilidad. Y su situación no es irregular, porque ellos pueden comulgar, pueden confesarse, pueden recibir la gracia de Dios en el sacramento de la reconciliación, ¿no? En cambio, los que viven, como dice el magisterio habla de situación irregular para aquellos que están separados o divorciados y han iniciado una nueva convivencia o han vuelto a casarse. Esta situación es totalmente diferente a la anterior. Pero evidentemente estas personas están en la iglesia y se sienten solos y necesitan ayuda. Entonces, habrá que justamente tener un espacio también para ellos, para acompañarlos, para escucharlos, para llevarlos por un camino de vida cristiana, un camino de reconciliación, de perdón, una vida de sacramento. El Papa Benedicto XVI, hablando justamente de este tema en la Sacramentum Caritatis, dice que los divorciados que han vuelto a casarse siguen perteneciendo a la Iglesia, y la Iglesia sí los sigue a ellos y los acompaña con especial atención, con el deseo de que dentro de lo posible cultiven un estilo de vida cristiana mediante la participación en la Santa Misa, aunque sin comulgar, mediante la escucha de la palabra de Dios, también aprovechar la riqueza, no dice así textual, pero de la adoración eucarística, es el Papa Benedicto, de la oración, de la participación en la vida comunitaria, del diálogo con un sacerdote de confianza o un director espiritual, y también que puedan entregarse ellos a obras de caridad, de penitencia y a la gran tarea de educar cristianamente a sus hijos. Y en la misma línea, el Papa Francisco, en Amoris Laetitia, recuerda que los divorciados vueltos a casar son parte de la Iglesia y no están excomulgados. Y que la no admisión a los sacramentos no significa que no sean amados por Dios o que estén fuera de la Iglesia. Un caso especial son aquellos también que han iniciado un proceso de nulidad. Quienes han llevado este tema a la oración, lo han hablado con su director espiritual, lo han hablado con un abogado y ven que hay indicios de que su matrimonio no existió, porque eso es un matrimonio nulo, no hubo vínculo matrimonial, y han iniciado ante un tribunal este trámite. Bueno, el Papa recuerda justamente la necesidad de poner a disposición un servicio diocesano vinculado a la pastoral para la información, para el asesoramiento, para la mediación y también para realizar lo que se llama la vista preliminar o investigación preliminar, que se realiza antes de presentar esa demanda de nulidad, ¿no? Y es importante. Yo estudié Derecho Canónico y doy clases también de Canónico en Instituto de la Familia en la Universidad Austral, que tenemos una materia, está dentro de la materia de Derecho, y yo justamente a muchos alumnos que les hablo
de las nulidades, es un tema que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero les animo a tener justamente un oído canónico o una nariz canónica, en el sentido de que muchas veces se puede orientar para ver, que vean un especialista y que investiguen, que busquen la verdad sobre ese tema. Bueno, también está, como caso particular, los separados y divorciados, vueltos a casar, pero con hijos del primer matrimonio. Entonces hay que ayudarlos a ser buenos padres, a que cumplan sus responsabilidades, ¿no? Maternales o paternales. También en algunos lugares se ha buscado la posibilidad de un acompañamiento a esos mismos hijos, ¿no? A esos mismos hijos, quizá en la edad de la adolescencia, ya lo vamos a ver, quizá los chicos necesitan, ¿no? Y si en algún espacio, ¿no?, parroquial o un movimiento, puede ser una gran ayuda. Pero enfocarse a los cónyuges, porque ellos siguen siendo padres, aún después del divorcio, aunque se han separado, que no vivan juntos, siguen siendo sus hijos y siguen teniendo una importantísima responsabilidad en la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, por eso este acompañamiento debería guiar a los cónyuges separados a recordar que el bien de los hijos sigue siendo primordial, y va más allá de cualquier crítica o desobediencia personal o problema conyugal. Te decía, y vuelvo a repetirte, que en algunas diócesis están considerando la posibilidad de iniciar un acompañamiento de esos hijos, adolescentes o jóvenes, con el fin de ayudarles, porque sufren muchísimo los hijos de padres divorciados y vueltos a casar. Es un trauma muy grande para ellos. Entonces hay que tratar de acompañar y que esa herida, digamos, sea lo más pequeña, y dar sobre todo los medios que son fundamentalmente la gracia de Dios, la Eucaristía, la misa, la confesión, la oración, y después un núcleo quizá también de jóvenes que estén, porque un momento realmente muy duro, ¿no? A veces también habrá que brindar la posibilidad de profesionales, ¿no? Yo en la actualidad estoy de alguna manera acompañando a una familia que el padre murió por un delito, que la madre está presa, ¿no? Y bueno, y los chicos están allí, ¿no? Y bueno, por suerte hay una psicóloga que también acompaña mucho y los contiene, y los chicos están muy bien, pero son chicos, ¿no? Entonces es duro, y por eso, no sé, en este caso particular es en el colegio donde trabajo. Entonces, bueno, allí también hay un gran interés y un gran acompañamiento por parte de los maestros y de la institución. Bueno, además de hacer un discernimiento en lo que podemos llamar el foro externo. El foro externo, digamos, es esa guía, digamos, que hacen los abogados, los psicólogos, los asesores familiares, pero también está el foro interno. Entonces, allí los sacerdotes tienen que ayudar y orientar para llevar a las personas, ¿no?, por caminos de oración, por caminos de vida interior, y también formar el juicio, formar la conciencia, para que tengan criterio y puedan obrar sobre algunas cosas que a veces la gente no sabe que está bien o que está mal, y qué es lo que dice la iglesia y cómo. Entonces, allí hace falta un acompañamiento. También justamente para ver si con ese acompañamiento se pueden descubrir modos de una participación más plena en la vida de la iglesia, y sobre todo los pasos que pueden ir dándose para favorecerla y hacerla crecer. Les voy a contar unas líneas de actuación para el acompañamiento pastoral eficaz, que fundamentalmente se habla de 3 niveles de actuación. Entonces, la primera idea es acompañar motivando. La segunda es acompañar discerniendo, ¿no? Y después veremos una tercera posibilidad, que es acompañar reconciliando e integrando. Pero vayamos a lo primero. ¿Qué es esto de acompañar motivando? Entonces, significa que quienes acompañan, los agentes pastorales, ya lo hemos dicho, tienen que crear un ambiente familiar, confidencial, y muchas veces son de gran utilidad los testimonios de personas
que han padecido esa misma situación, ¿no? Porque al escucharlas uno se identifica, ¿no? Y a ver cómo se habla de la propia historia, la ve en el testimonio del otro y también cómo ha conseguido avanzar, mejorar, cómo ha conseguido solucionar. Y siempre esto, ya decíamos, en un ambiente cordial que también favorecerá la perseverancia en el itinerario, porque esto no es solo una charla, no es solo un momento, esto hace falta un camino y esto lleva tiempo, ya veremos. Entonces, acompañar también discerniendo. Discerniendo quiere decir, se usa mucho esta palabra con el discernimiento vocacional, cuando uno está pensando, ¿será, no será? ¿Cuál es el camino? ¿Qué tengo que decidir? No sé, el novio, ¿me caso, no me caso? También un discernimiento en lo laboral. Discernir es pensar, reflexionar como para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, una manera de ayudar al discernimiento es sacar a la luz la verdad de los hechos y tratar de manifestar esos hechos con objetividad para que la persona los vea claramente y con objetividad, porque a veces cuando uno está tan involucrado en los problemas y en las situaciones pierde absolutamente objetividad, y al perder objetividad hace que uno no vea el problema con claridad y claramente no pueda dar una solución. Entonces, justamente hay que ayudar a esa persona a que tome conciencia de la verdad de los hechos, ¿no? Que no se excuse tampoco, que no se escude, que no se... Hay muchas personas que justamente lo que hacen es echarle toda la culpa al otro cónyuge y no aceptar nada, y no reconocer nada. Y en estas situaciones, en general, muchas veces, quizá algunas no, pero muchas veces las culpas son compartidas. Entonces, por eso hay que abrirse también al discernimiento para ver, bueno, ¿y yo cuál es mi parte de responsabilidad? ¿Y cuál es mi aporte para la solución del problema? ¿No? Entonces, esta tarea de manifestar los hechos con claridad, que la persona pueda ver con objetividad, es muy importante. Entonces, la persona irá contando y uno le irá haciendo ver, le irá mostrando y le irá preguntando, se irá interrogando uno, le irán interrogando, y eso va ayudando a que uno se tenga un panorama más claro de cómo fue toda aquella situación, ¿no? En esta etapa el mayor desafío es transformar el fracaso en una ocasión de crecimiento y en una maduración. Quizá aunque sea irreversible el problema, la situación, pero el ver aquello con claridad, con objetividad, con verdad, también ayuda a sanar, porque también uno reconoce y también uno pide perdón, y al pedir perdón es perdonado, no solo con Dios, también puede perdonar y pedir perdón al cónyuge que sufrió justamente aquella crisis y aquella separación. Entonces, evidentemente, el acompañamiento debe ayudar al sujeto a abrirse, ¿no? Abrirse en lo personal y abrirse también a la trascendencia de la vida, y ni hablar, abrirse a la fe, abrirse a Cristo, abrirse a los sacramentos, o sea, afrontar la vida, los problemas, las crisis, las heridas con el Señor, cerca del Señor, en gracia a Dios, con fe, es muy diferente que lejos del Señor, lejos de la gracia y en pecado, claramente. Y también tenemos que acompañar reconciliando e integrando. Muchas veces se llega a pedir acompañamiento, auxilio, ayuda, y uno está enojado, uno está resentido, uno está decepcionado, en fin, está herido, incluso muchas veces hasta el punto de decir, bueno, yo no puedo perdonar, se me hace imposible perdonar, estoy inhabilitado para perdonar, ¿no? Entonces, bueno, en esta fase el objetivo es ayudar a que madure una nueva capacidad para perdonar,
y para amar quizá de una manera diferente, pero hay que volver a perdonar, a amar, y eso se hace justamente con la oración, y es un don de Dios, claramente, que hay que pedir, ¿no? Que pedir. Quizá dar la confianza al otro cónyuge, le decíamos la semana pasada que dar la confianza es un don que uno tiene que decidir darlo, porque a veces en el ámbito más sensible o sensitivo, eso a uno todavía, la herida es tan grande que hay un rechazo muy grande. Entonces hace falta el ejercicio de la voluntad y del esfuerzo, hace falta, ¿no? Entonces, también para perdonar, uno cuando perdona también se compadece, ¿no? Y bueno, y cuando uno pide perdón, bueno, también de alguna manera uno pide perdón y pide que, y reconoce sus errores, sus falencias, ¿no? Así que, como les decía, el primer paso es reconciliarse con uno mismo, con el cónyuge y con Dios. Yo el orden, creo que para conseguirlo más fácilmente es reconciliarse con Dios, que así conseguiremos reconciliarnos con nosotros mismos y con el ex cónyuge, ¿no? Bueno, en esa etapa, claramente, el acompañamiento espiritual, la guía espiritual, la dirección espiritual es importantísimo, ¿no? Y muchos que han pasado por este proceso, nos cuenta la abogada, con esta experiencia también pueden ayudar a los demás, porque todo ese testimonio de sufrimiento, todo este testimonio de este itinerario, bueno, puede ayudar a personas que se encuentran en situaciones parecidas. Y el último punto de esta conferencia es un ejemplo, es una experiencia pastoral que se desarrolló en la diócesis de Treviso, ¿no? En el Patriarcado de Venecia. Y nos cuentan que es un programa que lleva ya 10 años y que justamente busca acompañar a las familias heridas, ¿no? Y proponen 2 caminos formativos espirituales diferentes. Uno para los separados y divorciados que viven en fidelidad su compromiso matrimonial, ¿no? Y digamos tiene una situación regular, ¿no? Y otros, los que tienen esa situación irregular, como es el magisterio, que son las personas que viven en una nueva situación. Entonces, ¿cómo es en Treviso esta experiencia? Entonces, por un lado, para los separados y divorciados que viven en fidelidad a su compromiso matrimonial, dice que es un itinerario que se desarrolla en un par de años, 2 años. 2 años que, digamos, lo que se busca fundamentalmente es el profundizar en lo que es el amor, que está llamado a ser fiel, que está llamado a ser indisoluble. Se basa justamente en apoyar a aquellas personas a perseverar en esa fidelidad, con sus compromisos familiares, con sus obligaciones cristianas. Y bueno, para eso evidentemente, ya lo decíamos, la gracia de Dios, la confesión, la Eucaristía, la oración. Y allí en Treviso lo que hacen es encuentros mensuales durante 2 años. Encuentros mensuales. Esos encuentros mensuales se apoyan en 3 pilares. La vocación al amor, en el sentido de que aunque haya habido, digamos, esa ruptura, el hombre ha sido creado por Dios para el amor. Y justamente hay que ver cómo volver, digamos, a tener un corazón enamorado de Dios, de los hijos, de los amigos. Quizá no pueda volcar ese corazón a aquel cónyuge que lo abandonó, que lo dejó, pero digamos, uno tiene que tener un corazón enamorado porque no se puede vivir sin amor. Otro de los pilares es justamente seguir alimentando lo que es el sacramento del matrimonio, lo que es el sacramento que sigue justamente siendo
un sacramento vivo y que de allí seguirá recibiendo la gracia del sacramento. Y después la misión, la vocación, descubriendo, buscando qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Por qué? A veces, no, ¿por qué no? Dice, bueno, ¿para qué? A veces, ¿no? ¿Cómo llevo esta situación tan difícil, tan complicada? ¿Qué caminos se me abren? Bueno, cuenta la autora que la tipología de los participantes en este programa es muy variado. O sea, hay personas que se han separado y divorciado después de 10 o 15 años, en cambio hay otras que solo llevan 2 o 3 años, ¿no? Entonces, en fin, por eso también seguramente yo no conozco este acompañamiento, pero qué importante que haya espacios, digamos, personales, ¿no? O sea, del sacerdote con cada uno, o de personas que justamente tienen este carisma y esta vocación de acompañar con cada uno, no solo grupalmente, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la motivación habitual, dice la autora, para solicitar el acompañamiento? Y bueno, muchas veces se debe a la necesidad de sentirse acogido, para vivir también una nueva relación de fe con el Señor, un nuevo encuentro con el Señor después de semejante herida, de semejante dolor. Y por eso, repetimos, se requiere de una adecuada atención pastoral, así como de una acción específica de escucha, acogida y ayuda amorosa, lo que no excluye la dificultad de intuir qué camino pastoral interior es adecuado para sostener espiritualmente a la persona en su situación. Porque bueno, aquí se va haciendo camino al andar, en la escucha, porque justamente a las personas hay que llevarlos por caminos de oración, por caminos de vida interior, para que el Espíritu Santo les ilumine y vaya viendo, bueno, cómo continúa su vocación cristiana, ¿no? Y cómo continúa después de esa separación, cómo continúa su vida en relación, digamos, con los hijos, si es que los hay, con la esposa o el esposo que se fue, y después con el entorno, con la familia, con Dios, ¿no? Entonces, nos dicen que el programa comienza con una primera entrevista, cuyo objetivo es la formación de la conciencia para ayudar a la persona a escuchar y discernir la voz de Dios, lo que les decía recién, y que evidentemente todo este proceso es un tiempo de diálogo, de cercanía, de aclaraciones, a veces también de aplacamiento de la ira, ¿no? O sea que uno tiene que conseguir bajar esos decibeles de enojo y tiene que perdonar. Al principio buscarán muchas veces respuestas inmediatas, pero bueno, todo esto lleva un tiempo, ¿no? Porque es como un duelo, es un duelo. Entonces lleva un tiempo y es un proceso, y hay que hacerlo al calor del amor de Dios y de esas personas que nos ayudan a caminar juntos. Y nos dice también que, bueno, al final del bienio, muchos tienen una mayor conciencia de su propia realidad y de su propio matrimonio, se sienten reconciliados con Dios, con los demás, y muchos se convierten también en testigos tanto para los que se preparan para el matrimonio como para las parejas que pasan por momentos de dificultad, ¿no? Y también algunos también se acercan a diversas formas de espiritualidad, a grupos de oración, grupos de renovación del espíritu, movimientos, etc. Bueno, después está el otro camino formativo espiritual de la diócesis de Treviso, que es para los que viven una nueva unión, o sea, se han casado por civil o viven con otra persona. Nos dice la autora que habitualmente el motivo es buscan acompañamiento porque, bueno, se sufre, o sea, se sufre esa separación, se sufre ese divorcio, muchas veces se sienten juzgados, muchas veces la familia también se han separado de la familia, Entonces, en fin, como bautizados, estos divorciados vueltos a casar, ya lo decíamos, forman parte de la iglesia y tenemos que comportarnos como el buen samaritano y acercarnos con mentalidad acogedora, ¿no?
para curar esas heridas, ¿no? Es necesario que la comunidad sea verdaderamente el cuerpo de Cristo, ¿no? Y bueno, durante este itinerario se procede a una relectura del matrimonio a la luz del Evangelio, suscitando una reflexión sobre la nueva unión, ¿no? También es una ocasión ideal para verificar la validez del matrimonio precedente, eso que decíamos recién, ¿no? También ver si efectivamente puede ser que existan indicios de que aquel primer matrimonio no fue tal y hay una nulidad, habrá que ver, ¿no? En fin, de todas maneras nos cuentan que de este itinerario los contenidos los van definiendo un poco año a año según las necesidades de las personas, según cómo vayan surgiendo, digamos, los pedidos, pero que habitualmente ellos lo hacen con solo 4 encuentros anuales de 3 horas cada uno, habitualmente un domingo y después de la misa. Y la premisa fundamental es estar cerca, acompañar en silencio, respetar también los tiempos de las personas. Claramente el encuentro se abre y se cierra con un momento de acogida, seguida con un tiempo de oración, después con el desarrollo de algún tema específico y después, bueno, el tiempo para la escucha o para compartir o para los testimonios, ¿no? En fin, en muchos casos este programa ha sido la primera oportunidad para que las parejas de divorciados vueltos a casar se sientan parte de la comunidad, ¿no? Porque además el testimonio de otras parejas y la reflexión comunitaria muchas veces ayudan eso, a calmar los ánimos, a pedir perdón, a buscar el perdón, ¿no? Y también nos dice aquí que, contrariamente a lo que se podría pensar, el sufrimiento, no hay un gran sufrimiento por la falta de acceso a los sacramentos, ¿no? Que a veces, digamos, como de una manera casi ideológica, ¿no? Como que se pide, ¿no? Que los divorciados vueltos a casar se puedan confesar, puedan comulgar, a veces hay, y bueno, con lo que cuentan aquí, habitualmente con este acompañamiento, con esta apertura, con este ayudarlos a acercarse a Dios en la oración, a participar de la misa, como decía también el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que participen de la adoración, que vivan la caridad, que se ocupen especialmente de los hijos, bueno, todo aquello les puede llenar el corazón y tiene que llenar el corazón y tienen que conseguir esa paz, ¿no? Después dice que muchas veces ha sido un espacio para aclarar temas canónicos, ¿no? Y para explicar el verdadero significado de lo que es la unidad, la nulidad matrimonial y cómo se desarrollan los procesos, Por eso dice, y va terminando aquí el texto, con el fin de sensibilizar y difundir este programa, se suele pedir a los participantes que invitan a los párrocos a sus encuentros. Una gran idea, porque después esos párrocos pueden descubrir una manera de implementar eso en su propia comunidad, en su propia parroquia. También a veces se organizan convenios abiertos, ¿no? A quienes quieran profundizar en las cuestiones relacionadas con las familias heridas, ¿no? Bueno, y hasta aquí es la explicación que nos da la doctora Silvia Frisuli. Yo me animaría a agregar, que es muy importante, que además del acompañamiento parroquial e institucional, hay que cultivar el acompañamiento personal de amistad. O sea que qué bueno que es que cada cristiano, con sus amigos, con sus conocidos, con sus vecinos, con sus parientes, también se anime a acercarse, a ayudar. No es fácil, pero qué bueno es que uno tenga ese interés por capacitarse y por dar una mano. Muchas veces es solo acercarse a escuchar, ¿no? Pero a veces la gente tiene miedo
miedo a preguntar, miedo a involucrarse, miedo a cometer algún error, ¿no? Y, digamos, la amistad es algo que dura para siempre, en las duras y en las maduras. Y si está cerca de Dios, mejor. Y si está lejos de Dios, vamos a estar también cerca. A los amigos tenemos que acompañarlos hasta la puerta del infierno. No más allá, porque no se puede amar a Dios, pero los vamos a acompañar siempre, siempre, siempre. Aunque sea el peor, digamos, que no se pueda. Ese es un amigo. Hay que cultivar la amistad y hay que cultivar el acompañamiento y hay que cultivar, digamos, esa capacidad y esa, tener esta, sí, capacidad es palabra, pero también estoy buscando otra, cultivar esas herramientas para saber hacerlo. Y para eso hay que aprender, y uno puede aprender porque a uno le enseñan, o porque lee, o porque estudia. Bueno, hasta aquí entonces la charla de hoy.